Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Alice Rodríguez, aquí en Género y Acción desde Caldero Radio, con el gusto enorme de que nos estén escuchando y que, bueno, pues estemos este ratito en compañía de una gran invitada y que créanme que en lo particular este es uno de los programas que más me emocionan porque soy fan de una gran muestra que es la MIC de género, la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género. Por obvias razones no podían faltar en este programa en donde podamos hablar del desarrollo de esta muestra y bueno, y pues todo lo que ha implicado adaptarse a los cambios de paradigma a través de toda esta situación de la pandemia, de la contingencia y que bueno, pues este espacio es justamente para poder hablar de cosas propositivas, para poder hablar de ponernos en acción a favor de la inclusión, de la no discriminación y de la equidad de género. Entonces es un gusto para mí tener aquí en la cabina a Victoria Cabrera, que es la directora de la MIC Género, y en este caso vamos a hablar del Tour 2020 y bueno, pues muchas gracias y brevemente la vamos a presentar. Victoria estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Veracruzana, gestora cultural independiente y ha colaborado en los equipos de trabajo de diferentes eventos culturales cinematográficos como la Muestra Internacional de Cine Independiente Oftálmica, el Festival Itinerante Ambulante, también en el Festival Internacional de Cine de Morelia, y ha colaborado varios años con Ecocinema México y bueno, ha tenido el Premio Iberoamericano de Cine Fénix, fue coordinadora operativa y eventos especiales del Centro Iberoamericano de Estudios de Foto y Cine en 2017 y ha sido conductora de 2 temporadas del programa Café Lumière, producidas y transmitidas por Radio y Televisión de Veracruz, 2017 y 2018. Y bueno, pues ella inició su participación en la MIC justamente como coordinadora del Estado de Veracruz en los años 2016 y 2017 y bueno, en 2018 pues está también a cargo de la coordinación general tanto en México como en Argentina. Y bueno, pues hoy la tenemos aquí como la directora de la MIC Género y pues bienvenida, muchas gracias Victoria. No, gracias a ustedes. Y justamente pues aquí prácticamente para entrar ya en el tema, es este año en lo particular hablamos de un confinamiento que nos ha provocado diversidad también de temáticas y no podemos obviar el tema de género. El confinamiento ha generado mayor violencia de género, ha generado temas a nivel social, donde pues ha sido generador también de conciencia de dónde estamos hoy en día. Y el cine no es la excepción. A través del cine podemos ya volcarnos hacia lo que pasa entre la ficción y la realidad. La MIC de género, en este caso, durante este año, ¿qué propuestas tiene justamente en torno a los grandes retos que la pandemia pues hoy nos ha exigido? Sí, pues la verdad es que ha sido todo un reto justamente adaptarnos a este contexto que cuando empezó definitivamente no pensábamos que nos iba a impactar para el momento en el que nosotros normalmente hacemos la muestra, que es en agosto. Bueno, empezamos en agosto acá en la Ciudad de México y de ahí viajamos a otros estados, ¿no? Pero cuando empezó en marzo dijimos, bueno, un par de meses, seguramente las cosas estarán un poco mejor y restauradas y no habrá ningún problema, no tenemos que hacer ningún cambio. Sin embargo, bueno, nos encontramos aquí planeando una Y no versión a sabemos ni 10 para días. cuándo. Sí, a 9 días de empezar una versión digital que es totalmente diferente a lo que se ha hecho todos los años anteriores. Entonces, pues definitivamente conforme fue avanzando el tiempo nos dimos cuenta que era primordial hacer una intersección entre este tema que está como pasando en todo el contexto, no solamente en México, sino de manera mundial, y que tiene que ver con el confinamiento, ¿no? O sea, obviamente derivado por la pandemia, por esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Y bueno, era difícil integrarlo en una manera programática a nivel de las películas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una convocatoria que sale en diciembre, entonces en diciembre de 2019 empezamos la convocatoria, cerró justamente unos días después de que decidimos irnos a casa a hacer trabajo en casa. Y bueno, pues en ese momento no ni siquiera estaba como sobre la mesa tener este tema, ¿no? Y fue difícil integrarlo en la programación de las películas. Sin embargo,
con Mi Género siempre intentamos no solamente hacer proyecciones de películas y quedarnos en la exhibición, digamos, de una manera unilateral en el proceso de comunicación, sino que siempre tratamos como de generar espacios de diálogo donde podamos como aterrizar justamente estos temas que nos interesan en el proyecto, ¿no? Entonces, la manera en la que aterrizamos, digamos, el eje programático que tenemos, que es género y confinamiento, finalmente fue a través de las actividades paralelas que estamos desarrollando con el proyecto, ¿no? Y en ese sentido, tenemos una convocatoria que se llama 100 horas de activismo, donde invitamos a gente que esté trabajando temas de estudios de género, que tengan algún posgrado, que estén cursándolo, que sean activistas per se, o que estén a cargo de una institución pública que persiga o que esté como sí, a favor y con trabajando estos temas de derechos humanos, de libertad de expresión. Y los invitamos a que donen una hora de su tiempo y comenten las películas después de que sean proyectadas en alguna sala de cine y haya este intercambio con las personas. Sin embargo, este año, pues como no vamos a tener, la mayoría de las proyecciones sucederán de manera digital, pues aterrizamos esto a través de actividades digitales que sucederán en Facebook Live y donde estaremos como aterrizando estos temas de género y confinamiento, un poco entre 100 horas de activismo con esta actividad que menciono, pero también desarrollamos otra que se llaman, son unos videos que se llaman Diálogos en Confinamiento y tienen que ver justamente con este tema. Entonces, a través de 9 videos, de 9 temas, vamos a ir explorando, por ejemplo, cuáles son las intersecciones entre el cuerpo, el deporte, el estrés, ¿no? Con el género en el confinamiento. También tenemos otro tema que tiene que ver con eh, cómo el cuerpo, bueno, cómo tomamos las decisiones del cuerpo, sobre todo las decisiones reproductivas y sexuales en confinamiento, ¿no? Entonces, obviamente, como dices, la pandemia, esta crisis ha traído, pues, que se ponga muchísimo más atención a estos temas, porque se han justamente exponenciado casos de violencia, ¿no? Y para nosotros era sumamente importante aprovechar este momento histórico que estamos viviendo para hablar de ello y que también el proyecto fuera como un espacio para hablarlo, porque a lo mejor muchas veces no se habla, ¿no? Entonces, justamente persiguiendo esta misión de siempre acercar los estudios de género a la gente que puede o no puede estar familiarizada con estos, pues a través de esas actividades, pues la intención es justamente generar este diálogo. Y precisamente, Victoria, si hablamos de género y confinamiento como su eje o hilo conductor dentro de la MIC en este tour 2020 y hablar de 100 horas de activismo, todo esto, al final del día, bueno, pues la intención justamente es visibilizar aquello de lo que muchas veces pues no estamos conscientes, no hay una crítica sobre todo. En este caso, a través de esta convocatoria que ustedes han hecho con 100 horas de activismo, se busca esa crítica justamente, el poner sobre el lente a través del cine, a través, supongo yo, de documentales, de diversidad de información visual. Justamente lo que ustedes tratan de hacer es atraer este talento crítico. Sí, 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 pues definitivamente las películas nos permiten aproximarnos a un tema que a veces es bastante académico o que puede ser bastante fuerte, digamos, en la teoría, y que una película de alguna manera desmenuza, ¿no? Y lo hace mucho más digerible en un periodo corto de tiempo y sobre todo, yo siempre digo que tiene como esta capacidad de hacernos empatizar con las situaciones, ¿no? Entonces, aprovechamos esa virtud que tiene el cine para exponer ciertos temas en un periodo muy corto y que las personas que participan en 100 horas de activismo a partir de su especialidad logren hacer ese enlace y aterrizar temas que, como te digo, muchas veces son muy, muy pesados académicamente o teóricamente y que por eso también a veces pues hay mucho rechazo de parte de nosotros como sociedad por temas que a lo mejor, pues sí, parecen totalmente disparatados, pero que son importantísimos poner
sobre, pues sí, socializarlos, platicarlos, y con este espacio de 100 horas de activismo, pues es lo que siempre estamos tratando de generar, ¿no? Que la gente se vaya con una experiencia mucho más enriquecedora que solamente ir a ver una película como en cualquier otro proyecto o cuando vas al cine, sino que haya ese intercambio, ese diálogo y que pues sí, que se hagan estas intersecciones donde finalmente sí salgas con un gusanito, ¿no? Que te haga como pensar, tanto hacer una autorreflexión como también pensarnos en colectivo, ¿no? Entonces, definitivamente sí se busca que haya como una crítica de la sociedad y de, pues de ciertos sistemas, ¿no? Sobre todo los sistemas patriarcales y hegemónicos. Y claro, lo que acabas de decir es muy cierto, ¿no? Al final del día, a través de este tipo de actividades es como pasamos de eso, es eso que a veces uno pensaría que está que no está, que está en otra esfera, ¿no? Que son temas ficticios, que eso no pasa, que eso no existe. Hablar de violencia de género, hablar del tema de migración, el tema de la movilidad, particularmente esos temas donde uno no concientiza, hablar de otras propuestas que ustedes tienen, como el tema queer, el tema posporno, temas que están muy de tabú, ¿no? Temas que con solo leerlo es de qué Sí. estamos hablando, ¿no? El reto para ustedes en ese sentido tiene que ver, creo yo, con la sensibilización, porque al final del día es un tema muy real, o sea, eso existe, la diversidad, todos esos temas que se convierten en tabúes. Para ustedes, ese reto en cuestión de sensibilidad, ¿cómo se da? O sea, ¿cómo sensibilizan en ese sentido o simplemente tienen ya su comunidad y es la comunidad quien lo sigue? Pues creo que es una combinación en cuanto a los públicos. Obviamente hay un público bastante segmentado que, digamos, es el público primario del proyecto, donde obviamente tienen pues el interés, ¿no? O son parte de cierta comunidad de la diversidad, pero también el objetivo es ampliarlo y llegar a la gente que no ha conocido este tema o que no ha tenido tanto contacto con estos temas, ¿no? Entonces, tratamos de diversificar los espacios donde hacemos el proyecto, ¿no? O sea, tenemos sedes desde la Cineteca Nacional hasta, por ejemplo, en 2018 y unos años anteriores tuvimos como sede ay, se me fue el nombre del espacio. Aquí en la Ciudad de México, cerca del Mercado de San Juan, es un espacio que es exclusivo para mujeres. Ok. Entonces, en ese espacio, es un espacio cultural donde la mayoría de las actividades que hacen están destinadas solamente para las mujeres y sí tienen como cierto, ¿cómo decirlo? Cierta, eh, pues sí, tendencia a hacer estas actividades exclusivamente para las mujeres, justamente como una contraoferta a lo que normalmente hay en todos lados, ¿no? Claro. Entonces ahí hay un público muy segmentado, pero también tenemos, por ejemplo, algunas proyecciones en el estado de Guerrero, en Acapulco, y tenemos una sede que se llama El Faro Zapata, que está ubicada en una colonia pues periférica con muchos pues problemas de violencia y entonces la gente que está ahí obviamente muchas veces no tiene oportunidad de asistir a este tipo de actividades donde no es nada más entretenimiento, sino que también tiene, pues, digamos, un aspecto social, informativo, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, intentamos como balancear. Pero definitivamente, esto que mencionas de cómo hacemos para, pues, sí, balancear como los temas, creo que el tener esa diversidad de espacios nos permite justamente hacerlo. Y hablando del tema particularmente de Guerrero, sí, es muy cierto, son comunidades muy sufridas, son comunidades que desafortunadamente pues no han tenido ni la política pública adecuada, con una base de desigualdades tremendas, ¿no?
esa cuestión de romper en una sociedad, en este caso yéndose a Guerrero, ¿qué implica para ustedes? O sea, ¿qué reto implica? Porque estás hablando también de un aspecto muy cultural. Hablar del tema de violencia de género, hablar del tema de diversidades sexogenéricas, pues eso ya de entrada ya nos genera social y culturalmente hablando un tema. La recepción para ustedes, sobre todo este año que también van con una cuestión especial para Guerrero, ¿cuáles justamente esas resistencias que ustedes pueden encontrar, si es que las hay, bajo ese sentido, ¿no? De que vas a una comunidad que está, digamos, menos sensibilizada tal vez que nosotros hablando de la Ciudad de México o de otro tipo de ciudades? Claro, fíjate que el caso específico de Guerrero es bastante particular. A mí me gusta que haya un interés por parte del gobierno del estado para trabajar, digamos, hacer intersección entre diferentes secretarías, ¿no? En este caso, nosotros tenemos la colaboración a través de la Secretaría de Cultura de ese estado, pero trabaja en coordinación con otras secretarías y sobre todo persiguen este objetivo de eliminar la alerta de violencia de género contra las mujeres que está declarada en varios municipios. Entonces, creo que es un buen ejemplo de cómo diferentes instituciones pueden coordinarse para tener actividades y no solamente, digamos, aproximarse a un aspecto, ¿no? Que es el cultural, sino también este aspecto de información y que, bueno, una de las, pues sí, como de las propuestas o de los planes que se tiene cuando hay una alerta de violencia de género contra las mujeres declarada en algún municipio o algún estado, son diferentes fases y una de las fases es tener actividades de información y actividades de prevención. Entonces, justo esto que dices de la sensibilización en estos municipios, definitivamente es difícil, pero también es necesaria, ¿no? Entonces, a través de las películas que normalmente llevamos, pues intentamos que estas comunidades logren tener, digamos, pues sí, este espacio chiquito de algunas horas para ver películas, pero que nos hemos dado cuenta que justamente cuando hay estas actividades de 100 horas de activismo, la gente se va mucho más satisfecha y más que con respuestas se van con más preguntas, ¿no? Y creo que ese es uno de las pues sí, de los objetivos que tenemos como proyecto, no solamente dar respuestas, sino también generar como preguntas, ¿no? Preguntarnos desde dónde estamos viendo a veces las cosas, desde dónde estamos haciendo críticas o desde dónde vienen nuestras creencias de ciertos temas, ¿no? Y que a veces esto desemboca en ciertos aspectos conductuales, ¿no? Como ser machista o no solamente los hombres, sino también las mujeres, Claro. cómo conviven en sociedad en esas comunidades, cuáles son nuestros roles que tenemos, ¿no? En la sociedad y sobre todo ser críticos con estos roles de género que la sociedad nos determina, ¿no? Y con esas comunidades en particular, a veces es difícil justamente porque hay temas bastante arraigados que tienen que ver con creencias religiosas y también bueno, como tenemos interiorizado muchas veces pues sí, el machismo y el patriarcado, ¿no? Entonces, a veces es difícil porque justamente se dan muchos debates y hay gente que se opone rotundamente a cierto, bueno, al diálogo, o sea, diría en general al diálogo, ¿no? Pero a pesar de que pueda verse como un conflicto a veces como en las proyecciones, creo que justamente detonan esto que queremos, el diálogo, ¿no? Porque de repente sale alguien diciendo, o sea, algo muy desafortunado, ¿no? Y se levanta, sobre todo pasa cuando un hombre comenta algo muy machista y después sale una chica o una señora diciendo, no, esto no me parece justo por esto y por esto. Y entonces ese diálogo es el que nosotros siempre estamos buscando, ¿no? A través de estas actividades y que creo que a través de estos años, desde el 2016 que hemos ido a Guerrero, se ha ido forjando este público y entonces tenemos cada año que regresamos público que ya sigue al proyecto, que les gusta, que encuentran en estas proyecciones pues un espacio de recreación y sobre todo de
de intercambio de ideas, que es importantísimo porque muchas veces no existen en estos municipios, y gente nueva que va por recomendación de estas personas. Entonces sí hemos visto como una apertura y un crecimiento en el público, específicamente de Guerrero. Y esta cuestión de estereotipos y de roles de género, bueno, pues es más que evidente que somos parte de esta sociedad en donde diversidad de agentes socializadores pues son los que nos introyectan el machismo, la conducta de sumisión y todo lo que refleja el tema de género a partir de una desigualdad. Al final del día vivimos en torno a un poder y eso da como resultado una desigualdad. En el caso del cine, en el caso de la MIC, y respecto de México, no sé si lo podamos hablar así, con relación a otros países, justamente dónde estamos ahorita, dónde está la MIC género en México hablando de los resultados de esta sensibilización hacia un país tan machista como es México, tan dentro del sistema patriarcal como es México, hacia dónde vamos para poder llegar a más público. Ahorita es Guerrero, no sé si se proyecta en cuántas salas o hoy que estamos en un año particular, cómo hacer para que justamente esta muestra pueda llegar a lugares más allá de Guerrero. Guerrero ha dado las facilidades, por lo que nos comentas, pero también es cierto que la alerta de género está, no queremos mapear, pero es grave el tema, incluyendo Ciudad de México, ¿no? Entonces, ¿cómo permear, cómo la MIC respecto de otros países ha tenido esta visión de permear hacia otros lugares dentro de México para poder llegar igual en el caso de Guerrero? ¿Cómo hacerle para llegar ahí? Pues la verdad es que es algo bastante complicado que nos cuesta cada año, digamos, concretar. Si partimos que el proyecto es un proyecto independiente, o sea, organizado desde la sociedad civil, que no tiene un fondo permanente de ninguna fundación, de ningún pues gobierno o institución, pues cada año siempre pues fondear el proyecto y hacerlo realidad es bastante complicado, sobre todo, o sea, empezando en la Ciudad de México, ¿no? Y de ahí la intención de ya tener un programa bastante completo y diverso en cuestión de películas, pues era como un poco desaprovecharlo solamente en la Ciudad de México, y no explotar todo ese potencial que pudiera tener de ser replicado en otros estados, ¿no? Y la intención, pues obviamente siempre es poder llegar a los más que podamos, pero todo depende también como de las voluntades en cada espacio que buscamos, en cada estado que buscamos o en cada ciudad. Y respecto a otros países, la verdad es que no sé, o sea, no creo que haya un proyecto que haga esta misma, digamos, estas mismas acciones o estas mismos, pues sí, actividades que tenemos anualmente, de empezar en un lugar centralizado como es la capital de México y de ahí descentralizarlo a estados, ¿no? A otras ciudades. Pero bueno, otra vez aterrizando acá en la Ciudad de México, bueno, en México, creo que este año justamente el que tengamos o que nos hayamos tenido que adaptar a los retos que han significado la pandemia, en cuestión de que no podemos utilizar espacios físicos, que es donde suceden las cosas Claro. normalmente, y hacer un cambio a una plataforma digital, pues también tiene sus beneficios, ¿no? Y uno de esos beneficios es poder hacer esto en una plataforma digital que está permanente y disponible en todo México. Entonces, de esta manera, pues podemos alcanzar otros territorios que normalmente no estamos alcanzando de manera física. Entonces, digamos que ante una crisis siempre hay una oportunidad y esta oportunidad es lograr llegar a otros territorios a través de Filmin Latino, que es la plataforma digital perteneciente al Instituto Mexicano de Cinematografía, donde vamos a poder ver la mayoría de nuestras películas de manera gratuita. Entonces, de esta forma, pues nosotros estamos apostando a diversificar justamente más nuestra audiencia y sobre todo llegar a rincones donde antes no estábamos llegando.
Y precisamente, digo, acá has tocado un punto súper importante. Estamos hablando de un tema de presupuesto, estamos hablando de un tema de un proyecto a partir de la sociedad, ¿no? Entonces, esa responsabilidad social, bueno, pues hoy en día existe ya desde hace algunos años, en donde justamente la muestra internacional de lo que va es de trascender latitudes, ¿no? Del hablar que el tema de perspectiva de género, bueno, pasa absolutamente en cualquier parte de este mundo, ¿no? Justamente de que nadie nos salvamos de un tema de desigualdad y de ejercicio de poder, ¿no? Pero lo que acabas de decir es súper importante porque al final del día esta área de oportunidad que a lo mejor hasta hace unos meses no teníamos contemplado. Uno acude a lugares como la Cineteca, a lugares muy particulares, donde ya hay una comunidad que ve la MIC y que ya sabemos que existen, ¿no? Pero trascender justamente a partir de los medios digitales, la MIC estaría pensando que hacia adelante esto se queda, o sea, tanto físico como tener la oportunidad de poderse proyectar y justamente llegar ahora sí a mayor gente? Pues yo creo que sí, o sea, más bien creo que todos los proyectos culturales estamos como replanteándonos eso, viendo las bondades que puede tener una exhibición digital, que también requieren bastantes retos y que son bastante, o sea, toda la organización es bien diferente a cuando lo hacemos de manera física, los tiempos, nuestras rutas críticas son diferentes, pero yo creo que un híbrido es lo que va a resultar como de esto, ¿no? Para el próximo año o para los años venideros. Y pensando en 100 horas de activismo y de la convocatoria justamente en época compleja de confinamiento, ¿qué respuesta tuvieron de ustedes? No sé si hay alguna estadística, pero de qué tipo de interés estamos hablando? ¿Jóvenes? Adultos, más mujeres que hombres. ¿Cómo ha sido la reacción en la convocatoria? Pues normalmente se llama 100 horas de activismo porque la meta es hacer 100 proyecciones con esta actividad, que de manera física pues nos permitía porque teníamos pues muchas proyecciones. El año pasado tuvimos más de 400 actividades, entonces obviamente pensar en 100 actividades era bastante Claro. factible, ¿no? Sin embargo, ahora que lo estamos haciendo de manera digital, te digo que cambia totalmente la forma de operar. Y también sabemos que hay una sobresaturación en plataformas digitales, ¿no? De oferta digital de actividades culturales. Y no queríamos sobresaturar el programa y bueno, decidimos acortarlo solo a los 24 días que vamos a tener estas exhibiciones a través de la plataforma Filmin Latino, que estarán disponibles del 10 de septiembre al 4 de octubre. Y como nosotros tenemos 12 secciones programáticas, 12 categorías de programación, decidimos también un poco agrupar estas secciones por días, porque, bueno, ya les voy a contar así un poco más de cómo organizamos De todo. eso vamos, porque justamente la siguiente pregunta va relacionado precisamente con eso, con tus rubros. Hablamos de diversidad de temas, de ecofeminismos, de diversidad, de lo que ya he platicado yo, de queer, posporno, infancias, derechos humanos, movilidad, migración, todo eso al final del día, pues evidentemente tiene un impacto mayúsculo, ¿no? Entonces, continuando con tu respuesta, es justamente por ahí, ¿no? De que nos platiques precisamente eso, ¿no? Las 100 horas de activismo, ¿de qué vamos? Justamente para que nuestra audiencia podamos también ampliar y entrarle a este proyecto y poderlo también estar pues literal poniendo y posicionando en redes, ya que hoy se nos da esta oportunidad que hay que abrazarlo así, ¿no? El proyecto hay que abrazarlo así, de poder llegar a más gente y pues también poder alzar la voz a favor de todos estos temas de inclusión, de no discriminación, de equidad de género. ¿De qué va exactamente el tema de 100 horas de activismo? Sí, pues como te comentaba, 100 horas de activismo es esta actividad que tenemos después de las proyecciones con las personas que han quedado o que han decidido donar una hora de su tiempo para platicar desde su área de especialidad la película con el público. Pero este año, pues como todo sucede en plataformas o espacios virtuales diferentes, era difícil hacer esta intersección. Entonces,
Para empezar, decidimos hacer una programación segmentada donde van a poder disfrutar cada 2 días una sección. Entonces, durante 2 días vamos a tener proyecciones en Filmin Latino solamente de esa sección, y todas las actividades paralelas que tengan que ver con estos temas estarán en Facebook Live, y ahí estaremos platicando de esa sección nada más. Digamos, para tener un poco más de orden y de seguimiento, ¿no? Para que no esté todo revuelto y puedas ir como siguiendo el proyecto puntualmente, porque es casi un mes lo que estamos en Filmin Latino, ¿no? Entonces, a lo que iba es que vamos a tener, por ejemplo, empezamos con la sección Versus Media, que tiene que ver con los ejercicios de libertad de expresión y de los medios de comunicación y cuál es su rol, ¿no? En esto del género y de, pues sí, de cómo nos influyen estos medios de comunicación para a veces perpetuar estereotipos, ¿no? O cómo también ayudan a tener libertad de expresión. Entonces, a través de esta sección de Versus Media, lo que tratamos es explorar estos temas. Entonces, los primeros 2 días de proyecciones en Filmin Latino, que son 11 y 12 de septiembre, vamos a tener 6 películas que estarán disponibles en esta plataforma. Van a poder verlas y si les interesa también ver algo de 100 horas de activismo, tendremos una actividad por día. Entonces, cada sección tendrá 2 horas de 100 horas de activismo, y todas estas actividades sucederán siempre por Facebook Live a las 18 horas. Entonces, Súper horario. son actividades gratuitas que lo único que tienen que hacer si les interesa es acercarse a nuestro Facebook, que es Mi Género, y ahí conectarse a las 6 de la tarde. Estará la transmisión con la o el ponente de 100 horas, y bueno, podrán dejar sus comentarios y nosotros al final hacemos como estas intervenciones de pimponeo de preguntas y respuestas con los activistas. No, bueno, pues ya lo saben, para también estar ahí presentes, de verdad, no saben, qué maravilla para quienes aún no forman parte también de esta intención de conocer la MIC de género. Y también aquí es la parte del cartel que ustedes tienen, que si no lo han visto, por favor, métanse a la página de MIC de género. Ese cartel en lo particular, ¿qué es lo que quieren transmitir a través de esa imagen? Que también, en el entendido que fue una convocatoria, ¿no? Para también llegar a tener su imagen, ¿no? No sé si nos puedes platicar un poquito de la imagen que hoy tiene esa convocatoria, pues también para darnos otra idea de lo que la MIC también hace dentro del arte. Sí, normalmente, bueno, no es una convocatoria, sino vamos buscando artistas que nos interesen y que pensamos que tienen como algo que decir, ¿no? Seguimos como pues la trayectoria de varias personas, y cada año seleccionamos a alguien, digamos, sí, pues más como internamente, y les proponemos que se ocupe el espacio de nuestra imagen para dar a conocer también su obra. Entonces es como un intercambio que normalmente realizamos, y que normalmente no hacemos una pieza exclusiva para mi género, sino no sé, de la sección, de la obra o de sí, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Sí, o sea, como de ya toda la colección de obras que tenga la persona, nosotros seleccionamos una que nos guste y que pensemos que puede representar bien como el proyecto, y de ahí ocupamos algunas otras para otras aplicaciones gráficas, ¿no? Sobre todo para el catálogo, que es donde vamos como poniendo, por cada sección le ponemos una de las obras. Sin embargo, este año contactamos a Carolina Pavia, que es una artista michoacana radicada en Morelia, bastante joven, pero que tiene una obra audiovisual bastante extensa, muy llamativa. Sobre todo hace street art y también hace como murales, con un aspecto bastante surrealista.
pero que también explora mucho, o sea, es bastante intimista y explora mucho como estas aproximaciones de lo que es ser mujer en estos tiempos, ¿no? Entonces, nos gustaba mucho su obra y la contactamos para platicarle. A ella le gustó mucho el proyecto y más bien ella nos dijo, es que me encanta el tema de género y confinamiento. O sea, como que le platicamos qué era lo que íbamos a hacer este año, en dónde nos encontrábamos, ¿no? Como planeando y esto. Y más bien salió de ella decir, es que me gustaría más hacer algo con este tema, que dar, o sea, que ocupen ya una de las cosas que tengo hechas, ¿no? Entonces, a través de este tema, digamos que libremente ella desarrolló cuál era su visión de qué es el género y el confinamiento. Y bueno, terminó en esta imagen que la verdad es bastante poderosa, a pesar de la quietud que puede plasmar, ¿no? O que en una primera instancia puedes leer en la imagen, ¿no? Entonces, y bueno, y después nuestra diseñadora gráfica que tiene años trabajando con el proyecto, conoce ya muy bien como cuáles son las líneas que siempre estamos como buscando y aterrizó perfectamente la imagen en una imagen de cartel, ¿no? En este producto que es un cartel y que ha sido nuestra imagen que, digamos, logra amalgamar todo lo que queríamos en el proyecto. La imagen es una mujer, o bueno, una figura femenina que está representada con una flor, sentada en un banco, en un cuarto que no tiene casi nada, ¿no? Y está mirando un poco a la nada, no está viendo a nadie en particular y está pasiva, ¿no? Parece que está pasiva, pero sus pétalos están cayendo. Entonces, de alguna manera también ahí delata el paso del tiempo y creo que logra condensar mucho este sentimiento que todos sentimos en estos últimos meses, ¿no? De estar sentados en nuestra casa, quienes hemos tenido el privilegio de hacerlo, o de estar esperando algo, ¿no? Ya sea una respuesta de estudios, una respuesta de nuestro trabajo, estar esperando solo que se termine este momento de crisis. Y justo la imagen creo que, al menos mi interpretación ha sido esa. Justo. Y me parece muy, muy atinada en el momento, ¿no? Y, o sea, cuando le estábamos trabajando, yo siempre se la doy a revisar como a gente que no tiene nada que ver, también como proceso de publirelacionista, ¿no? Cuando sacamos una campaña siempre es eso, socializar el material con gente que no tiene que ver o que no está inmersa, porque a veces para nosotros es muy fácil decir, no, obvio, sí dice esto, pero cuando lo aterrizas con gente que, o sea, gente común y que no tiene contacto con el tema, a veces te dice, ay, no, pues es que no lo entendí, y ya te das cuenta que algo va muy mal, ¿no? Pero en este caso creo que a todas las personas a las que les compartí la imagen y me dijeron, es que así me siento, ¿no? Entonces, y muchas personas me dijeron, como es muy poderosa, o sea, te da como el tiempo de contemplarla y de observarla y es como bastante hipnótica o te atrae bastante tiempo y bueno, finalmente era como lo que queríamos. No, y lo plasma muy bien hablando de un eje que es género y confinamiento. La imagen, de verdad, los invitamos a que vean dentro de la página de MIC Género. Es una imagen muy poderosa, es el reflejo mismo de una mujer, ver pasando el tiempo, pero también me estoy deshojando y también con colores bastante llamativos, ¿no? Pero la expresión literal, la expresión de la cara es muy, muy fuerte, ¿no? De todo lo que implica y lo que ha implicado de manera desafortunada en este país y en muchos otros el gran incremento de la violencia de género a partir del confinamiento. Entonces es muy poderosa la imagen, la verdad que muchas felicidades. Entonces, bueno, pues valoramos muchísimo este arte también y bueno, pues quiero dar las gracias a Ana Claudia Villalba. Nos comenta qué interesante el proyecto de la violencia de género visto desde el cine. Felicidades. Nicte Chávez, 100 horas de activismo muy necesarias para la realidad en la que vivimos. Alfredo Díaz, qué padre tema, el cine como instrumento para mejorar nuestra sociedad. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. Y bueno, y particularmente, Victoria, y aquí ya es un tema un poquito más enfocado hacia ti, hacia como mujer a cargo de la MIC de género, ¿qué significa
el cine a través de un medio que, a pesar de que también es un agente socializador, hoy lo podemos ver desde romper ese paradigma e irnos exactamente al revés. O sea, lo que hemos venido aprendiendo de manera transgeneracional a través de esta visión del cine, a través de una crítica que hoy en día está a cargo tuyo, esta muestra, ¿qué significa para ti, para Victoria Cabrera, tener a cargo a la MIC de género y hacia dónde vas, Victoria? Pues es una responsabilidad bastante grande. Creo que siempre me deja bastante aprendizaje. O sea, uno nunca termina de aprender con todo el contenido que llega y con todo lo que vemos a través de pues los materiales audiovisuales, las películas que tenemos en el proyecto. Y, o sea, desde lo personal yo siempre estoy como agradecida por eso, ¿no? El siempre poder estar como refrescando conocimientos o volverme a replantear cosas que justo como dices, venimos con este aprendizaje transgeneracional y que a veces no ni siquiera nos damos cuenta que lo tenemos arraigado, ¿no? En nuestro comportamiento, en nuestra forma de ver las cosas. Y creo que desde que estoy en el proyecto hasta el día de hoy, creo que sí soy una persona bastante diferente, ¿no? O sea, si bien siempre había tenido como este interés por los feminismos y por pues ser como un agente de cambio social, ¿no? A través de proyectos culturales y siempre, bueno, a través del cine, casi toda mi carrera laboral ha sido a través del cine y siempre me ha interesado como el impacto social o la transformación social que puede tener el cine, que si bien no es el objetivo primordial del cine, es una de las cualidades que se pueden aprovechar y que creo que justamente es una herramienta que nos permite aterrizar muchos temas con la sociedad, ¿no? Y abrir espacios a través del proyecto con estos intercambios como 100 horas de activismo o también con las y las mismos realizadores que tenemos a veces algunas películas donde van las directoras o algunas personas que estuvieron ya sea siendo protagonistas o productores, productoras, fotógrafas, a que compartan esta experiencia, es también pues apropiarnos de espacios que son necesarios, ¿no? Y creo que obviamente como directora y como alguien que está a cargo de un proyecto que es tan grande y tan, pues yo digo necesario, porque me parece que estas actividades las necesitamos todos, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta no solamente en mi persona, sino como en las personas que están muy alrededor de mi contexto inmediato, o sea, mi familia, con mi pareja, con mi novio, también cómo ha cambiado nuestra dinámica cuando cuestionamos más cosas, ¿no? Claro, no, y eso es un súper punto. Yo creo que para quienes nos enfocamos al estudio de todo esto, bueno, pues somos muchísimo más críticos y justamente es a partir de esa crítica como podemos llegar a sensibilizar. También, ¿no? Tocabas un punto importante en cuestión de a veces se habla tan académicamente hablando que no entendemos nada, ¿no? No entendemos qué es la perspectiva. Bueno, pues a partir de justamente las semejanzas, pero también las diferencias, ¿no? Cómo podemos ser más inclusivos, no integradores, inclusivos. Entonces, justo esto, Victoria, aunado a que hay que reconocerlo también, o sea, la carrera del cine, también hay que ponerlo sobre la mesa, hablando de mujeres, hablando de que si bien hay otro sector que son carreras STEM, donde también es un círculo muy, muy pequeñito en donde están las mujeres, realmente en la toma de decisiones, realmente atrás de los proyectos, atrás de las empresas. Y ya para ir cerrando prácticamente entrevista, ¿cuál es tu punto de vista de la participación de la mujer hoy en día en el cine, en todas digamos, las etapas, pero hasta llegar a esa toma de decisiones? ¿Cuál es tu opinión con relación a la participación de las mujeres? Pues todavía hay un gran reto para llegar a una paridad o sí, a un balance. Definitivamente es una de las áreas, digamos, que más desigualdad tiene, donde también ocurren muchos casos de violencia, ¿no?, contra las mujeres, pero justo que está dominada y que ha estado dominada por el sexo masculino, ¿no? En México particularmente, o sea, si lo podemos diseccionar por ciertas fases de la industria,
Digamos que las guionistas, hay guionistas, ahí puede haber cierta variedad, ¿no? O sea, desde quién está escribiendo las historias, que eso también es bien importante, la visión de quién escribe, ¿no? Y cómo lo escribe. Y por eso es importante que haya mujeres escribiendo, ¿no? Entonces, sí hay más mujeres guionistas en México. De ahí nos vamos como a la parte ya de desarrollar el proyecto y llevarlo, ejecutarlo. Las mujeres tienen mucha participación en el género documental, pero no en la ficción, ¿no? Entonces, cuando entendemos esto, entendemos que también o sea, entendiendo que el género documental es mucho más accesible para producir que una ficción, un presupuesto de un documental puede ser muchísimo menor a un proyecto de una ficción, pues nos damos cuenta también ahí de una violencia económica que hay hacia las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a esos presupuestos para desarrollar proyectos. Y después cuando hablamos de exhibición, y en este caso como de un circuito alternativo, bueno, de exhibición en general tenemos, digamos, dos entes, ¿no? El duopolio que existe en México de los exhibidores, que son estos, no sé si puedo mencionar marcas, Cinépolis y Cinemex, ¿no? Que es donde pues están albergados la mayoría de las salas de exhibición de cine en México. Y bueno, los festivales de cine o los proyectos alternativos de exhibición, ¿no? Que obviamente son mucho menor. Entonces, si comparamos estas dos espacios donde son exhibidos los materiales o las películas en México, nos damos cuenta que hay muchos festivales de cine en México y si bien sí hay muchas directoras, todavía no son la mayoría, ¿no? Y bueno, hablar de quiénes son los directivos de el duopolio, pues directamente son hombres, ¿no? Entonces ahí hay también una Sí, no, desigualdad. seguimos en un tema de desigualdad y bueno, pues ya cerrando prácticamente, todavía tenemos un último comentario. Pantera Rodríguez nos dice qué buen tema para hacerlo llegar a la gente a través de un medio muy avanzado como lo es el cine y que deja huellas en la mente de cada persona. Gracias por la charla amena y emotiva que han... Es que está largo el comentario. Que han tenido el día de hoy. Gracias, muchísimas gracias por escucharnos. Y bueno, pues ahora sí, el tiempo ya se nos ha acabado. De verdad, Victoria, muchísimas gracias. Para cerrar, si nos quieres dejar las redes sociales de la MIC para que pues podamos tener esta oportunidad de apoyar, sobre todo con el último comentario que acaba de hacer Victoria. Enhorabuena, muchas felicidades por tener una mujer arriba de esta muestra y que bueno, pues que se abran más espacios para nosotras dentro del cine, ya sea como críticas o como literal, como directoras, como dueñas, como tomadoras de decisiones. Las redes sociales de la MIC. Sí, no, pues muchas gracias antes de que acabemos por el espacio. Qué bueno que hay gente escuchándolo y que les haya interesado. Y si quieren seguir el proyecto, justamente pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, que es MIC Género, MIC Género. En Facebook estamos así directamente y también en Twitter e Instagram está @MICGénero. Nuestra página es www.micgenero.com, donde van a poder encontrar como toda la programación de estas 12 categorías. Y bueno, ya nada más para cerrar, claro. Del 10 de septiembre al 4 de octubre estaremos en Filmin Latino. De ahí del 8 al 15 de octubre estaremos en el estado de Guerrero, en 6 municipios. Y después tendremos un pequeño tourcito en algunas cinetecas en otros estados, del 15 al 25 de octubre. Entonces digamos que todo el proyecto este año va a estar enmarcado del 10 de septiembre al 25 de octubre. Hay bastante oferta para todas las personas, para todos los gustos. Solo es cuestión de que entren y le piquen ahí un poquito para buscar información, vean cuáles van a ser las fechas para cada categoría y bueno, nada más disfrutar porque casi todo es gratuito. Maravilloso. Y bueno, siguen escribiendo. Marta dice, excelente plática, me encantó y también su cartel, lo seguiré. Bere Pimentel, saludos, Bere. Muchas saludos, gracias. Alice, gracias. Pues un placer, de verdad, Victoria. Sigan, por favor, MIC Género Tour 2020. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Yo soy Alice Rodríguez, en Género y Acción por Caldero Radio. Muchísimas gracias.
Siguiente miércoles, igual un gran tema que también está relacionado con este tema de agentes socializadores. Vamos a hablar de... Se los dejo de tarea para que lo piensen. Muchísimas gracias, un placer. Que tengan excelente tarde. Gracias, Marta, un fuerte abrazo también por allá. Gracias, Victoria, muy amables. Gracias.